Hola, hola, hola. Pues aquí estamos en otro salir del armario espiritual. Hoy estamos con Daniel Berenguer. Bueno, primero buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Ángel María, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Fíjate, con muchas ganas de disfrutar de este directo. Me acuerdo, creo que fuiste tú, no creo que lo dije en un encuentro de esos de Maús, que nos vimos, que qué bien se está hablando de Dios, ¿no? Pues aquí Efectivamente. a disfrutar un ratito hablando de Dios y de las vivencias que tenemos. Y me gustaría empezar pues, por lo más tradicional que es presentándote. Daniel, Muy bien. ¿cómo te presentas tú a ti mismo a día de hoy? Pues mira, me presento, pues yo creo que ya estando en este entorno, ¿no? Que estamos hablando de temas espirituales, pues como un enamorado de Dios, ¿no? O sea, la verdad que estoy viviendo una etapa muy bonita de mi vida y nada, estoy muy feliz, muy feliz. Me llamo Daniel. Bueno, pues estoy felizmente casado, tengo 4 niños, que gracias a Dios pues todos están muy bien. Y nada, pues vivo en Madrid y, y estoy viviendo pues una etapa de mi vida pues muy bonita, ¿no? Creciendo espiritualmente y acercándome más al Señor. Ahora hablaremos de eso. Y actualmente, entre otras cosas, es el responsable de los encuentros de Maús de la parroquia de San Germán en Madrid, que es por donde precisamente entró todos los encuentros de Maús en España. O sea, que si hay un sitio referente de Maús es precisamente la parroquia de San Germán, ¿no? A mí me Eso gustaría es. que nos dijeras primero un poquito de la historia, para quien no conozca esto de los encuentros de Maús, de dónde surgen, con qué espíritu surgen, qué son a nivel general. Muy bien. Bueno, lo primero aclarar que yo no soy el responsable de nada, ¿no? Simplemente soy el coordinador de este retiro y por tanto servidor de los servidores, ¿no? O sea, yo al final mi rol es un poco pues dirigir el tráfico para que las cosas salgan más o menos bien y que el Espíritu Santo haga su obra a través nuestro, ¿no? O sea, que simplemente eso, ese es mi rol, ¿no? Los retiros de Maús vinieron a España pues hace 11 años aproximadamente. Nacieron en Estados Unidos, en la parroquia de San Luis, en Miami, en el estado de Florida, a través de una señora laica pues que tenía una inquietud de pensar pues, cómo podía evangelizar a su comunidad, reactivar la vida de la parroquia, acercar a la gente al Señor de una manera pues, muy práctica y a través de una vivencia personal, ¿no? Entonces, bueno, pues ella diseñó estos retiros, que son unos retiros de un fin de semana, de viernes a domingo. Y bueno, pues empezaron en la parroquia de San Luis y la verdad que tuvo un éxito fantástico y poco a poco pues se fue expandiendo no solamente a otras diócesis dentro de su zona, sino a otros países, ¿no? Y en el caso de España, pues hubo un grupo de voluntarios, creo que vinieron primero las señoras, y de manera altruista y voluntaria, pues se cogieron un avión, se vinieron a España, pues un poco el sentido inverso de la evangelización que hicimos nosotros hace tantos siglos, y ofrecieron la posibilidad de hacer estos retiros pues, a diferentes parroquias y a diferentes iglesias de Madrid, de la ciudad de Madrid. Y bueno, pues la parroquia de San Germán, que en aquel momento pues el párroco era don Enrique, pues vio claramente que es un instrumento del Señor y que tenía la posibilidad de dar muchos frutos, no solamente de evangelización y de presentarle al Señor a mucha gente, sino también pues de ser una bendición pues, para la propia parroquia, ¿no? Para la comunidad. Y entonces lo aceptó y así empezaron los retiros, Y en este caso, por cierto, luego nos cuentas cuántos años llevan ya aquí en España. Me gustaría que recalcáramos ese formato laico en origen, porque, bueno, en tu caso también eres laico y es algo que está prácticamente adherido a la iglesia dentro de su cultura, pero está desde la rama más laica, ¿no? Y
¿Y cómo vives tú, ¿no? Ser parte de la iglesia, en este caso, servir, como bien has dicho, a través de los encuentros de Maús, porque a veces como que pensamos que la parte más institucional de la iglesia es la que no tiene que dar todo, ¿no? La que nos tiene que dar, bueno, de los sacramentos a todo y como que los laicos estamos ahí a lo que nos digan, ¿no? Y aquí es al revés, aquí es liderar, tomar la iniciativa, ¿no? ¿Cómo estás viendo esta parte más activa de estar dentro de la iglesia? Pues la verdad que con mucha alegría, ¿no? Y con mucha sorpresa, ¿no? Pensar que yo iba a estar, pues bueno, sirviendo, ayudando y colaborando pues con la iglesia de una manera activa, pues que nunca lo había pensado, la verdad, ¿no? Entonces, bueno, esto que decimos de que el retiro de Maús es un retiro de laicos y para laicos, es cierto porque toda la organización del retiro pues lo hacemos lo que nosotros llamamos los servidores, ¿no? Que somos feligreses de la parroquia, laicos, ¿no? Toda la conducción del retiro, de las dinámicas, las hacemos nosotros. Pero es verdad que está dirigido por la parroquia, al final por el párroco. No es un movimiento parroquial, o sea, esto no es una organización que tiene una estructura ni a nivel España, ni a nivel Madrid, ni a nivel Emaús, ¿no? Sino que esto es como si dijéramos pues, los retiros espirituales de San Ignacio de Loyola o el Camino de Santiago, ¿no? O sea, esto no es una estructura jerárquica que tiene unas directrices o que busca algún objetivo concreto, ¿no? Los retiros de Emaús siempre tienen carácter parroquial. Y lo que busca es no solamente, como decía antes, ¿no? La conversión y el acercamiento de la gente al Señor, sino también reactivar la vida de la parroquia, ¿no? Entonces es verdad que al final los sacerdotes, de manera indirecta, pues sí que tienen un papel un poco por estar detrás y apoyar. Hay algún momento del retiro en el que tiramos de ellos porque les necesitamos y nos apoyan y nos ayudan muchísimo. Yo creo que también la Iglesia tiene una situación ahora mismo en la que, como tú decías, ¿no? Pues los laicos tenemos que tener una actitud cada vez más activa, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta de que la Iglesia nos necesita, porque desgraciadamente tenemos una situación en la que necesitamos rezar muchísimo por las vocaciones, ¿no? Porque los sacerdotes empiezan a ser un bien realmente escaso, ¿no? Y eso que en España pues todavía es un lujo, ¿no? Tú andas por la ciudad de Madrid y dices, pues ¿a qué misa voy? ¿A la de media, a la de menos cuarto, a la de en punto? Y siempre tienes la oportunidad de asistir a misa, de sentarte una confesión o de hablar con un sacerdote, ¿no? Pues hay muchas partes del mundo que no es así, ¿no? Y nosotros estamos viviendo una situación en la que vemos que eso, empieza a preocupar un poquito y tenemos no solamente que rezar por las vocaciones, que por supuesto, sino también, oye, pues darnos cuenta de que la Iglesia nos necesita y que tenemos que tomar un papel activo. ¿Y cuántos años lleva ya Emaús en España? Emaús en España lleva unos 11 años, ¿no? O sea, en la parroquia de San Germán, que es la parroquia donde yo estoy colaborando, este año precisamente, 2022, vamos a celebrar el retiro número 25, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hacer una misa de acción de gracias por todos los frutos que han dado estos retiros, ¿no? Tanta gente que se ha convertido, que ha conocido a Dios, que ha sentido el Espíritu Santo, tantas personas transformadas, tantas familias arregladas, tantísima felicidad y alegría, ¿no? que ha provocado los frutos de estos retiros, en los que, bueno, pues nosotros, como te decía, hemos sido simples herramientas, ¿no? Nos hemos puesto a disposición del Espíritu Santo para que Él obre en nosotros, Él haga lo que considere y nosotros estorbar lo mínimo posible, ¿no? Eso es un poco nuestro rol. Ostras. Y siempre ha habido, hay como mucho mito, oscurantismo, en cierto modo, porque lo que sucede dentro de los retiros no se puede compartir por la propia estructura y dinámica que tiene. Pero ¿qué se puede contar? ¿Qué se puede explicar de un retiro de Emaús para aquel que ya le han dicho, oye, creo que es una experiencia que te puede interesar y te van a preguntar también, pero ¿qué se hace ahí? ¿No? Es decir, ¿qué se va a vivir? Entonces, ¿qué es lo que se puede contar que sea público y cómo se puede invitar a las personas a que participen en esta experiencia que yo he tenido también la suerte, suerte de poder disfrutar además a través de San Germán? Y luego contaré un poquito mi experiencia. ¿Y qué dirías tú? ¿Qué puedes contar de estos encuentros de Emaús? Pues mira, el tema de la confidencialidad
como le llamamos nosotros, pues es un tema absolutamente central y básico en los retiros de Maús, ¿no? Es algo que provoca diferentes sentimientos, ¿no? La gente que no conoce el retiro, pues por un lado le parece algo, pues no lo entiende, ¿no? Pero ¿por qué no se puede contar, ¿no? O sea, ese oscurantismo, esa opacidad, esa especie como de secretismo y tal, pues no lo entiende, ¿no? Y hay veces que provoca el efecto contrario, ¿no? Que es que como no me cuentan lo que es y todo el mundo me dice que hasta que cuando lo hagas lo entenderás, pues entonces la curiosidad hace que hay gente que se acerque, ¿no? O sea, que tiene un efecto doble muy divertido, ¿no? Y esto es algo que te explican nada más llegar al retiro. O sea, yo creo que lo primero que te explican es esto, ¿no? Es el por qué es importante la confidencialidad, ¿no? Y hay dos razones fundamentales, ¿no? La primera es porque esto es como cuando vas a ver una película buena, ¿no? Si te cuentan de qué va la película, si te cuentan los momentos divertidos, si te cuentan el final, pues ya te lo han chafado, ¿no? Entonces, yo creo que... El spoiler, como dicen mis hijos hoy El día. spoiler, No hagas efectivamente. spoiler. Entonces, yo creo que el primer motivo es, bueno, pues permitir a la gente que vaya poco a poco descubriendo, pues, esas pequeñas sorpresas, esos pequeños tesoros que te dan ese fin de semana, pues para sentirlos como tuyos, pues para tener un encuentro personal y para que pues el Señor te sorprenda, ¿no? Para poder vivirlo pues de una manera real, con paz y con alegría, ¿no? Ese es el primer motivo. Y el segundo motivo, que es muchísimo más importante que este, es porque los retiros de Maús son retiros testimoniales, ¿vale? ¿Qué significa testimonial? Pues que hay una serie de colaboradores, de servidores, de gente que hizo el retiro en su momento, que quiere compartir su experiencia con las personas que están haciendo el retiro, su experiencia de conversión, su experiencia de transformación, su experiencia de sanación, sus capítulos importantes de su vida, cosas que creen que pueden ayudar a los demás, ¿no? Siempre enfocado desde un punto de vista positivo. Y claro, esos testimonios al final pues son regalos que te están haciendo de manera desinteresada y con el único fin de compartir una experiencia o una vivencia de fe que ellos han tenido. Entonces, yo creo que es el motivo más importante, ¿no? O sea, yo creo que al final ese tesoro que te han regalado, pues lo tienes que conservar y cuidarlo muchísimo como algo personal, ¿no? Que te ayuda a ti. Yo creo que esas son las dos principales características de la confidencialidad de Maús. Y nada más allá de eso. O sea, yo creo que cualquier otro punto de vista que no sea estrictamente lo que hemos comentado está fuera de lugar totalmente. Sí. Yo, bueno, por compartir también un poco, ¿no? Yo sí que me había llamado ya hace tiempo el tema de los encuentros de Maús, ya me lo había comentado alguna persona y bueno, pues como suceden estas cosas, cuando llega el momento, pues llega y estoy buscando varios sitios donde hacerlo y encontré precisamente el de San Germán, pues me apunté, me dijeron que sí, que había fechas y disponibles, que había plazas disponibles y bueno, pues allí me presenté sin haber, porque yo no soy de esa parroquia, sino que era, porque esto no está en todas las parroquias de Madrid, sino que está en unas concretas. Bueno, se puede buscar fácilmente en todas las que hay de España, o sea que eso se puede localizar más o menos rápido. Y por fechas, por la que me cuadró fue esta de San Germán, ¿no? Entonces, bueno, yo me presento allí sin conocer a nadie, ¿no? Y ya, pues, desde el primer momento me encuentro con esa vocación de servicio que hay en el encuentro, ¿no? Y ves a un montón de señores, ¿no? De personas, de tíos, que es lo que más... Porque, claro, no me extraña que en Maús empezara por las mujeres, porque yo creo que siempre las mujeres han estado como más cerca de la espiritualidad, de la religión, de Jesús, ¿no? Y lo primero que me choca es eso, que lo has dicho tú, es separado hombres de mujeres, ¿no? Luego también entiendes por qué una vez que estás dentro, que aquí no tiene nada que ver con el género, sino por la estructura y la vivencia que tienes, ¿no? Al ser testimonial, pues los testimonios de un hombre serán distintos que de una mujer, no tiene más historia de género, ¿no? Y a mí eso me empezó a chocar muchísimo, ¿no? Y lo siguiente que me chocó en mi vivencia es sentir de forma tan palpable al Espíritu Santo, que ahora hablaremos de él, y verlo en todo el encuentro, ¿no? Y empezar a ver, tú lo has dicho muy bien, como esos regalos, esas sorpresas, ¿no? Un fin de semana muy milagroso, ¿no? Muy de Dios, muy de sentir su presencia claramente, ¿no? En todas las cosas que van sucediendo, ¿no? Y yo desde el primer momento tenía una emoción que me embriagaba, ¿no? Desde el principio, sin saber muy bien por qué, ¿no? Desde primeras frases que uno lee o que ve o que
que suceden notas que estás en algo distinto, ¿no? Y ya hemos mencionado varias veces ya el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo concibes tú, cómo definirías al Espíritu Santo, cómo defines su presencia? ¿Qué es para ti el Espíritu Santo? Bueno, lo primero, yo no soy teólogo, ni puedo dar Bueno, no, clase por absolutamente eso te de preguntado nada. cómo lo vives tú, es decir, porque a veces Claro, pensamos que necesitamos claro. una definición Pues mira, yo dogmática, creo ¿no? que uno de los grandes descubrimientos del retiro es pues conocer al Espíritu Santo, ¿no? O sea, para mí, desde luego, el gran desconocido, ¿no? de la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he escuchado diferentes formas de llamarle, de escribirle, y la verdad que todas son muy bonitas, ¿no? O sea, algunos llaman el obrero de Dios, ¿no? Incluso el brazo de Dios, ¿no? O sea, aquello que Dios quiere hacer en ti, la gracia que te quiere dar, eso que tiene pensado para ti en la vida, lo hace a través del Espíritu Santo, ¿no? Él es como el que ejecuta, digamos, la voluntad de Dios, ¿no? Esa es una de las maneras que a mí me ha gustado mucho porque te ayuda a entenderlo, ¿no? Había un sacerdote que daba catequesis a los niños que para que ellos lo entendieran decían, esto es como el wifi de la casa, ¿no? Es lo que utiliza el Señor para que te llegue la señal, ¿no? Y entonces, claro, eso a los niños, como es muy descriptivo, pues también les ayuda a entender lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Empiezas un poco a entender lo que es. Y luego hay otra definición que es muy bonita, que a mí también me ayudó pues, a entenderle, a conocerle y a quererle, ¿no? Porque se le puede rezar al Espíritu Santo, igual que rezas al Padre o rezas a Jesús, pues también le puedes rezar al Espíritu Santo, ¿no? Y pedirle que actúe sobre ti, ¿no? Que sople sobre ti, ¿no? Y es cuando dicen que Dios Padre es el amante, Dios Hijo es el amado, ¿no? Y el Espíritu Santo es el amor. Entonces, nosotros en Emmaús, antes de empezar los retiros, invocamos al Espíritu Santo y decimos, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, ¿no? Le llamamos el amor, porque es esa energía que lo transforma todo, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Cómo tú, al final del retiro, acabas percibiendo la acción del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, cuando vienes el viernes de la calle con tus preocupaciones del trabajo, de la oficina, de la familia, de cualquier cosa, ¿no? Estás en un plano completamente diferente, ¿no? Estás con el estrés, el teléfono, los mensajes, las preocupaciones, ¿no? Y una vez que te sumerges en ese fin de semana maravilloso, que yo siempre digo que es el mejor fin de semana de mi vida, o sea, no lo puedo recomendar más porque es una experiencia fantástica, y empiezas a notar cómo de verdad la acción del Espíritu Santo es real, es real. Y obra en la gente de tu alrededor y acaba obrando en ti. Y es verdad que lo que tenemos que hacer nosotros es poner un poquito de nuestra parte, ¿no? Había un sacerdote, un jesuita, que era el padre Loring, que seguro que muchos de vosotros conocéis, que decía que Dios pone su casi todo y nosotros ponemos nuestro casi nada. Pero que si nosotros no ponemos nuestro casi nada, Él no puede poner su casi todo, ¿no? Entonces, nuestro casi nada en lo que consiste es en abrir un poquito nuestro corazón, ¿no? En ablandar un poquito nuestro corazón. A mí la frase que me gusta es que cuando tú abres un poco una rendija de la puerta a Dios, Él entra como un vendaval, ¿no? Pero hay que abrir esa rendijilla. Eso es, efectivamente. Tenemos que poner nuestro casi nada y Él, pues, a partir de ahí, obra en nosotros. Y oye, ¿para quién dirías tú que está especialmente recomendado? Es decir, tienes que ser ya creyente, puedes ser gnóstico, puedes estar peleado con Dios, puedes no creer en nada, puedes... ¿Qué requisitos tienes que tener para entrar en un retiro de Emmaús? Pues realmente no hay ningún requisito. O sea, es un retiro totalmente abierto para todo el que, bueno, pues quiera hacerse un regalo a sí mismo, sienta que tiene pues una necesidad de encontrarse a sí mismo, de encontrar una trascendencia en su vida, o que esté buscando a Dios y no sepa cómo encontrarlo, o no esté buscando a Dios, pero sabe que está buscando algo y realmente no sabe lo que es. Y bueno, pues puede ser una persona muy cercana a Dios, muy cercana a la Iglesia, puede ser una persona que en su momento estuvo cerca de la Iglesia pero que lleva muchos años alejada, puede ser alguien que no has tenido ninguna formación ni ninguna relación con la Iglesia ni con Dios en tu vida, puede ser creyente, puedes no serlo,
el Espíritu Santo obra en cada uno según sus necesidades, ¿no? Y una de las características principales de Emaús yo diría que es la diversidad, ¿no? De gente que te encuentras, ¿no? Gente de todo índole y condición, tanto social, de formación, a nivel religioso, a nivel creencia, a nivel acercamiento o alejamiento. O sea, esa diversidad lo enriquece muchísimo porque lo que decíamos antes, ves cómo él actúa en cada uno cómo lo necesita, ¿no? Y es fantástico. No sé si me oyes, Ángel. ¿Estás puesto con el mute? Si quieres, Sí, puedo ir porque ahora. las cosas de la tecnología a veces tienen lo... Vale. Sí, a mí es una cosa que también me ha sorprendido, que había gente, pues, gente muy joven, gente muy mayor, gente de distinta clase social. De hecho, hubo una época en que los retiros de Maús fueron más conocidos porque gente conocida o con cierta presencia social o asimilar acudía a estos retiros y se hicieron un poco más, pues, más conocidos, ¿no? Pero una vez que vas dentro te das cuenta que hay, pues, de todo, realmente de todos, como, pues, Dios llama a todos, ¿no? En tu caso, que seguro que, por cierto, es un retiro que solo puedes hacer una vez como caminante, ¿vale? Eso es, sí. Luego lo puedes explicar un poquito más. Solamente puedes hacerlo una vez en la vida, precisamente por eso, por ese sentido que contábamos antes un poco de la sorpresa. Es un fin de semana en el que te ocurren cosas muy bonitas y que solamente lo puedes vivir una vez, ¿no? Porque no tiene sentido volver a vivir eso como caminante que llamamos nosotros, ¿no? Emaús es un pasaje de la Biblia, ¿no? Que es el camino de Emaús. Es un pasaje del Evangelio de San Lucas, ¿no? El capítulo 24, que habla de, bueno, pues seguro muchos de vosotros lo conoceréis, pero es un camino en el que, pues, dos discípulos van comentando por el camino todo lo que ha pasado estos días, ¿no? La crucifixión del Señor, la pasión, todas esas barbaridades, ¿no? Y mientras comentan, pues de repente llega un tercero que se les acerca y empieza a hablar con ellos, pues no les reconocen ni saben quién es y tal. Y de repente pues se dan cuenta que es Jesús, ¿no? Que está caminando a su lado. Y eso es un poco la filosofía de todo el retiro. Por eso le llamamos el camino de Emaús. Entonces los que hacen el retiro le llamamos caminantes. Y todas las personas que estamos alrededor ayudando, apoyando y organizando, pues llamamos los servidores, porque realmente es lo que somos. Somos servidores de esas personas, porque lo que queremos es transmitir gratis lo que hemos recibido gratis, ¿no? Que parece una frase muy manida y muy utilizada, pero realmente es verdad, ¿no? O sea, lo que te apetece es compartir esa experiencia y dársela a los demás. Empieza siempre por la gente de tu alrededor, ¿no? Tu familia, tus amigos, la gente a la que quieres, pero luego te das cuenta que es algo que es universal, ¿no? Y que el amor a Dios es algo que tiene que conocer todo el mundo porque transforma. Y es una cosa muy curiosa porque, pero, por un lado, observas la cantidad de servidores que hay, ¿vale? La cantidad de gente que hay sirviéndote y tienen la experiencia de ser servido y conectas automáticamente con la experiencia de querer servir. Eso es que yo creo que sales de ese encuentro con ganas de servir. En mi caso, al menos sí que me sucedió y entiendo que más personas le sucede, es de que me apetece volver a esto, pero desde el lado de servir yo, ¿no? Y eso es algo que como que cuesta, porque no nos educan o estamos como muy educados a que nos sirvan, ¿no? Yo creo que ese es el concepto de todo para nosotros. Cuéntanos, oye, desde el lado del servidor, ¿cómo se vive un encuentro de Emaús desde la vida, ¿no? Porque es un reflejo de la vida. ¿Cómo se vive estando al servicio? Pues mira, yo creo que lo primero que te atrae es ver el ambiente que hay entre los servidores, ¿no? Es algo que choca muchísimo. O sea, cuando llegas ahí, cómo te reciben, cómo te tratan, qué felicidad natural y espontánea, cómo se tratan entre ellos, ¿no? La alegría que se vive ahí. No es algo que al principio te choca, porque dices, oye, esto es un montaje, ¿no? Esto yo vengo de la calle, de atasco, del pitido, del tal, y esto es como un oasis que esto lo tienen preparado, esto no puede ser verdad. Y a lo largo del fin de semana te vas dando cuenta de que pues es gente que tiene una paz interior y una alegría y una felicidad que no entiendes de dónde viene, porque dices, bueno, y estos son unos lunáticos, ¿no? Llegas y lo primero que te hacen es te dar un abrazo, te saludan, te cogen la maleta, te ayudan, te tal. Y entonces todo eso, pues
acaba convirtiéndose en algo contagioso, ¿no? Entonces hace que haya un ambiente realmente fantástico. Entonces, ¿qué pasa? Que tú al final, pues lo que te apetece es eso, es tener eso, ¿no? Es decir, yo quiero lo que tienen estos. Yo vengo aquí amargado, porque el lunes tengo una reunión que me tengo que preparar, o porque he tenido una bronca con mi mujer, o por lo que sea, y es que estoy con el ceño fruncido, ¿no? Y estoy preocupado y estoy triste y tal. Y esta gente parece que camina 1 metro por encima del suelo, ¿no? Pues ¿cómo lo hacen? Yo quiero eso, ¿no? Y entonces el primer efecto es el efecto contagio de la alegría, ¿no? Ese es yo creo que lo que uno siente cuando camina. Entonces, pues uno tiene una oportunidad de volver a vivir el retiro, pero desde otro lado, ¿no? O sea, las parroquias normalmente organizan 2 retiros al año, porque es un retiro que cuesta mucho organizar, tiene muchos temas de preparación, no solamente de preparación material y técnica y tal, sino de preparación de la gente, ¿no? Para que pues cada uno sepamos muy bien lo que tenemos que hacer, cómo hay que hacerlo. Y entonces, pues si tienes la oportunidad luego pues, de ser servidor y de hacer ese regalo a otros que te han hecho a ti, ¿no? Y entonces, claro, lo ves desde un mundo o de una perspectiva completamente diferente, ¿no? Totalmente diferente. Y es una alegría, es una alegría. Y te das cuenta que de verdad la felicidad está en el servir. Ahí es cuando lo ves de verdad, ¿no? Y cuando te entregas de verdad, de manera altruista, de manera sincera, y dándote cuenta de que lo importante de verdad es ayudar a los demás y eso es lo que te da la felicidad, pues lo sientes en tus propias carnes, ¿no? O sea, a mí que me hagan un regalo, pues está muy bien y me pongo contento, pero cuando el regalo lo haces tú y ves que la otra persona lo disfruta, pues sientes una alegría diferente, una alegría diferente. Es cierto que choca, porque yo creo que la experiencia de llegar y que alguien te coja la maleta es como chocante, ¿no? Es decir, sobre todo cuando no estás en un hotel. El hotel es parte del juego, ¿no? Pero cuando estás aquí y dices una persona por ahí, dices, coño, ¿y esto de qué va, no? Es como ya el primer choque que ya tienes así de que esto va a ser algo distinto, ¿no? Y oye, tú que ya llevas un tiempo viendo esto y has visto pues las cosas que suceden, ¿no? Gracias a la obra del espíritu, ¿no? Desde conversiones, transformaciones y ¿qué es para ti como el gran mensaje que trae, ¿no? Es decir, oye, cuando ves los frutos, ¿no? Cuando ves los resultados de todo esto, dices, pues mira, a mí el mensaje que me llega o que lo que me trae claramente es lo que sí. ¿Qué es lo que significa profundamente para ti los frutos que trae el encuentro de Maús? Pues mira, a mí, a ver, Maús me ha ayudado personalmente pues a enamorarme de él, ¿no? A ser feliz en mi vida sirviendo a los demás, ¿no? Como pueda, ¿no? Mi actividad profesional, en mi casa, yo qué sé, pues con una sonrisa con alguien, ayudando, participando activamente, ¿no? Entonces yo creo que cuando Dios entra en ti, pues tu vida se transforma, ¿no? Y lo convierte pues en una vida grande, ¿no? Con una plenitud y con una felicidad, ¿no? Y automáticamente tienes como el anhelo, las ganas pues de querer llevar a Dios a la gente, ¿no? De compartir ese gran regalo que has recibido sin esperar pues nada a cambio, ¿no? Y eso es un poco lo que trae Maús, ¿no? Yo creo que es gente que ha encontrado algo grande y que siente que lo tiene que dar, ¿no? A otros que no lo tienen, ¿no? Que no lo conocen. Entonces, bueno, pues la verdad que yo estoy aquí pues porque me lo pide el corazón, ¿no? O sea, la alegría de compartir mi experiencia, pues me ayuda pues a seguir adelante, ¿no? Y con ganas de ayudar a la gente a que se enamore también de Jesús, ¿no? Yo creo que esto... Caso, sí. No, dime, ¿qué vas a decir? No, pues que lo que te ayuda a seguir, digamos, a seguir, que esto no es ninguna obligación, ningún sacrificio, ¿no? Al revés, es una vivencia fantástica, ¿no? Vivirlo con normalidad y con sencillez, ¿no? Pero lo que te ayuda mucho, te decía, es ver un poco cómo la gente se va sanando, ¿no? Como no solamente hay conversiones, ¿no? De gente que se acerca al Señor, que le conoce, que empieza a tratarle, sino cómo se va sanando, ¿no? Cómo se va librando de sus ataduras, de sus angustias, de sus tristezas, ¿no? Y ves el mundo diferente, de verdad. Yo te iba a preguntar, porque como has dicho, todo esto se basa en un versículo del Nuevo Testamento, ¿no? En tu caso también estás estudiando la Biblia. Cuéntanos un poquito de eso, porque no estudiando así psicológicamente, cuéntanos un poquito de eso porque quiero enlazarlo con esto. Sí, pues, a ver,
esto, bueno, es una historia un poco curiosa, ¿no? O sea, yo en mi camino de fe y de conocer al Señor, pues yo, pues tienes como ese anhelo pues de conocerle más, de aprender más, de conocer más a la Iglesia, de conocer más a Dios. Todo te llama la atención, ¿no? Y tienes puesto un poco como el radar en todas las cosas del Señor porque te interesan, ¿no? Porque te inspiran, te hacen crecer, te hacen sentir bien, te guían, te iluminan el camino, ¿no? Entonces, bueno, pues llegó un momento en el que yo sentí que el Señor pues me estaba pidiendo pues un poco que profundizara más en lo que es la escritura, ¿no? En la Biblia, ¿no? Y fíjate, un día de viaje de trabajo, me acuerdo que esto fue en Bogotá, en Colombia, pues estaba en el gimnasio del hotel ahí, pues matando un poco las horas muertas, ¿no? El típico viaje de trabajo de varios días y tal. Y de repente sentí como que el Señor me decía pues que Él quería que yo profundizara en el conocimiento de su palabra, de la Biblia. Bueno, pues esto pasó, tal, es algo como que sentí en mi interior. Y de repente pues llegó un momento en el que pues, me había inscrito en un máster de estudios bíblicos en la Universidad de La Rioja, que es una universidad online por internet, ¿no? Que hace con pues, un curso conjuntamente con la Universidad de San Damaso de Madrid, que es la Universidad Eclesiástica. Y lo hice, ¿no? Lo hice a distancia, porque todavía el COVID pues, estaba dando sus últimos coletazos, ¿no? Y bueno, pues la verdad que, pues qué puedo decir, que una experiencia fantástica, ¿no? O sea, yo ahí me he dado cuenta de, pues, de lo primero, de lo poquísimo que sabía, ¿no? Todos utilizamos el término de la Biblia como esto es la Biblia del no sé qué, la Biblia de la informática, la Biblia del no sé cuántos, ¿no? Y lo que es la Biblia de verdad, pues la conocemos muy poquito, ¿no? O prácticamente nada, ¿no? Y entonces, pues fíjate que cada tema que el profesor decía, siempre decía, bueno, vamos a tocar este tema un poquito, pues muy por encima, someramente, ¿no? Unas breves pinceladas, ¿no? Y a mí, pues, esas breves pinceladas, esos pequeños conocimientos, pues me parecían horas interminables de estudio, ¿no? Y yo decía, madre mía, si solamente para tener una pequeña noción de algún tema concreto de la Biblia, yo necesito este esfuerzo, ¿no? Esta concentración, me requiere, pues el estudio. Pues yo pensaba, pues, en la inmensidad de la Iglesia, ¿no? Y del mensaje de la Biblia, ¿no? Que es como un océano, ¿no? Y la profundidad del conocimiento que tiene la Iglesia, pues a través de los siglos de exégesis, ¿no? de estudios, que hay detrás de cada una de las cosas que contábamos en clase, ¿no? Muy interesante. Y el descubrir más la Biblia y entender muchas de las cosas que ahí se cuentan, ¿no? Porque al final la Biblia... Me voy a mover un poco porque me está pegando aquí el sol. ¿Ahí se ve? Sí, se ve perfectamente. Quítate un poquito. Vale. Efectivamente, la Biblia tiene mucha profundidad, mucho trabajo, en especial cuando se quiere hacer profundo y entender las palabras que hay detrás, el entender el origen de las palabras, cuando se quiere estudiar el Nuevo Testamento y se quiere, bueno, pues, lógicamente Jesús hablaba en un dialecto, seguramente en un dialecto del arameo, luego el Nuevo Testamento, los recopiladores pues lo hacían en hebreo, en algunos casos en griego, bueno, pues cómo nos ha ido llegando hasta ahí, las palabras cambian, ¿no? Y van adaptándose, ¿no? Y requiere estudio en profundidad. Pero a mí me gustaría, pues eso, que nos contaras qué te ha aportado un poco el descubrir más la Biblia, ¿no? Porque yo creo que normalmente no la hemos leído casi nadie, por lo menos completa. Yo creo que muy pocas personas hemos leído otros libros, pero la Biblia entera no. ¿Cómo realmente se acerca uno a la Biblia? Pues mira, yo creo que tanto la lectura de la Biblia como el aprendizaje, el estudio sirve si realmente lo hacemos nuestro, ¿no? Y nos damos cuenta de que es un texto vivo y que nos está hablando a nosotros, ¿no? O sea, más que como una novela o un libro histórico en el que se relatan acontecimientos, ¿no? Que pueden ser más o menos sorprendentes. Yo creo que una manera muy bonita de vivir esto es meterte dentro del pasaje y adoptar la postura de unos personajes, de algunos de los personajes como si fueras tú, ¿no? Y entonces realmente empiezas a entender pues la obra de Dios, ¿no? A través de la historia de la humanidad, de la historia de la salvación, ¿no? Y claro, pues cuando uno se acerca a Dios a través de su palabra, pues vas teniendo una especie como de una conversión detrás de otra, ¿no? O sea, cada palabra te toca en un aspecto diferente de tu vida
y cada cosa que aprendes pues te sorprende, ¿no? Como nosotros pues en nuestra cotidianidad de la vida actual del siglo XX, pues muchas de las cosas que hacemos, de las cosas que decimos, de las cosas que pensamos, pues nos vienen de nuestra tradición cristiana, ¿no? Y de cómo ha obrado Dios a lo largo de la historia en diferentes momentos, ¿no? Y es muy bonito aprender eso, ¿no? O sea, es un libro apasionante, ¿no? O sea, es un libro que tiene pues una historia desde prácticamente 800 o 1000 años antes del nacimiento de Jesús hasta 100 años después de su muerte, ¿no? O sea, que es un libro que contiene 73 libros y que se han escrito a lo largo de casi 1000 años. Yo creo que no existe un libro igual en el mundo, ¿no? Y bueno, pues es muy bonito, la verdad, es muy bonito, ¿no? Yo he aprendido muchísimo y ya te digo, ese muchísimo, eso que para mí es muchísimo, pues no deja de ser una capa muy superficial de lo que es el mensaje de la Biblia, ¿no? Pero yo creo que es algo que todos deberíamos, por lo menos, aproximarnos a ella de una forma abierta y además con el corazón abierto, ¿no? O sea, no intentemos pensar que todo lo que está ahí nos tiene que primero que tocar y tampoco ponernos a dudar si eso fue así de manera literal o no, si realmente cruzaron el Mar Rojo, si no lo cruzaron, si pasó este milagro o pasó el otro, ¿no? Sino lo que tenemos que pensar, o por lo menos eso es lo que me decían los profesores, que me ayudó mucho, es el pensar en el para qué ocurrió eso, ¿no? O sea, no realmente si ocurrió exactamente así, sino para qué ocurrió, ¿no? O sea, ¿qué buscaba Dios? ¿Qué enseñanza buscaba Dios con el pueblo judío o en el Nuevo Testamento? Con aquello que pasaba, ¿no? Y cómo eso nos puede a nosotros ayudar. Esa es la aproximación que a mí me parece más bonita. Sí, porque fíjate, ahora te iba precisamente a preguntar para ir aterrizando todo esto de lo que estamos hablando, porque esto se llama salir de la mano espiritual, ¿no? Es decir, lo primero que me gustaría preguntarte, oye, en tu día a día, en tu vida, ¿cómo manifiestas tu espiritualidad? ¿Cómo vives esto en tu cotidianidad, en tu círculo cercano? Yo, no sé, cuando tú hablas de que estás haciendo estudios bíblicos, ¿qué es tu entorno y cómo lo manifiestas? ¿Cómo hablas de Maús? Es decir, ¿cómo...? Porque yo tengo la sensación, y más en los tiempos que corremos, que a veces como que vivimos más hacia adentro todo esto y que todavía nos cuesta un poco mencionar la palabra Dios en público, según ambientes o vivirlo, ¿no? Entonces me gustaría, pues, cómo lo haces tú desde tu vida y desde ya lo aterrizado, lo concreto. Bueno, pues como mucha naturalidad. Yo creo que muchas veces, más que pues como de ir de evangelizadores por el mundo y contar nuestra experiencia o intentar que la gente conozca un tema, conozca otro, que se anime y tal, yo creo que es un poco vivir con alegría, ¿no? Y que la gente note que tú tienes pues una paz interior, que hay muchas cosas de las que el mundo se escandaliza y que se lleva las manos a la cabeza y que le crispan y tal, y que a ti te afectan un poquito menos, porque tienes una trascendencia, ¿no? Porque, bueno, pues en tu día a día, pues vivir las cosas de una manera, pues un poquito diferente. Tienes esa alegría de la fe, ¿no? Esa confianza, ¿no? Cuando la gente está tan preocupada por temas que luego en el fondo, pues pueden ser banales o pueden ser importantes, ¿no? Pero no saben cómo afrontarlo, ¿no? Y te ven a ti con una paz y una tranquilidad, ¿no? Que dices, bueno, ¿y este? Y entonces empiezas a hablar un poco de la confianza, ¿no? Yo es que confío mucho en Dios, confío en su providencia y pienso pues que Él nos va a ayudar, ¿no? Y que tiene un plan para nosotros y que si Él quiere que esto pase, pues será por algo, ¿no? Y luego vendrá algo bueno. Entonces, yo creo que es la mejor manera, ¿no? De compartir con los demás pues esa fe, ¿no? Más que andar un poco con la bandera ¿no? del mensaje y tal, yo creo que lo mejor es un poco transmitir un poco como tú lo sientes, ¿no? Entonces la gente le llama la atención, ¿no? Porque incluso fíjate, en el entorno profesional, pues claro, uno se encuentra de todo, lógicamente, ¿no? Yo he trabajado durante muchos años en una entidad financiera grande en España, ¿no? Viajando mucho. Y entonces, pues, claro, ahí hay momentos muy tensos, ¿no? Y hay situaciones complicadas, ¿no? Entonces, si tú te pones del lado de la persona que tienes enfrente, al otro lado de la mesa, intentas, pues, cómo ayudarle,
intentas hacerle su vida más fácil. Al final es darle amor, ¿no? Darle cariño, intentar que esa persona sea feliz con su trabajo, ¿no? Claro, no están acostumbrados. Dicen, bueno, pero si este lo que tiene que hacer es rebatir todo lo que yo digo, su objetivo es el contrario que el mío, él tiene un presupuesto y yo lo que tengo es lo contrario, ¿no? Y entonces, pues en la cotidianidad, por ejemplo, de las relaciones laborales, pues también puedes ejercer tu fe, ¿no? Cristiana de una manera muy natural, ¿no? Y entonces, pues la gente luego te lo agradece, ¿no? Y te pregunta, oye, fíjate tú, tal. Fíjate, yo me acordaba un caso de un proyecto que tuve que hacer pues, en el banco, ¿no? Pues de montar me acuerdo que fue montar una academia online, ¿no? En muchos países, con muchos contenidos muy complejos, tal y cual, ¿no? Y cuando me dieron el mandato de montar este proyecto, pues me acuerdo pues, que tuve una reunión con el equipo de talento que llamábamos nosotros, ¿no? El equipo de recursos humanos, pues para decirles, sí, mira, tengo este mandato, tengo que montar este proyecto. Y entonces, pues bueno, pues vamos a empezar, ¿no? A ver cómo lo hacemos, ¿no? A diseñarlo, a crearlo, a montarlo, tal. Y yo recuerdo aquello como una reunión durísima, ¿no? O sea, mira, Dani, no tenemos presupuesto, no tenemos equipo, no tenemos gente, nos han recortado nuestras capacidades, tal, mira, vamos a dar una vuelta, pero yo creo que el año que viene a ver si tenemos más posibilidades, porque desde luego ya está todo cerrado, tal, imposible. Claro, pues uno sale de ahí de una reunión de esas como diciendo, joder, y ahora, joder, ¿cómo le cuento yo a los otros, ¿no? Pues que esto se ha hundido, ¿no? Que esto es imposible, ¿no? Y entonces, pues, ahí puedes tomar dos actitudes, ¿no? Puedes, pues, la actitud derrotista, ¿no? Y decir, oye, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? O puedes pensar, ¿cómo puedo yo ayudarles a ellos, ¿no? ¿Cómo puedo yo conseguir que ellos no tengan una situación tan complicada y que lo que sientan es, en vez de exigencias por mi lado, apoyo por mi lado, ¿no? Entonces, pues la segunda reunión que forcé un poco a que tuviera lugar, pues fue una reunión en la que yo les decía, pues vamos a ver, si tú tienes falta de equipo, falta de capacidad, pues aquí tienes mis manos para ayudar. Si tienes falta de presupuesto, pues ya haré yo todo lo posible por conseguir este presupuesto y lucharlo para que esto salga adelante. Si tienes resistencia con las unidades de negocio porque no lo ven, pues ya haremos nosotros todo lo posible para que esto entiendan que es un tema importante, estratégico, tal y cual. Y entonces, pues al cabo del tiempo, pues fíjate que lo ponían como un proyecto de buenas prácticas, ¿no? Decían, porque, joder, cuando teníamos 5 minutos de la basura, pues se lo dedicábamos al proyecto de Dani porque sabíamos que iba a salir. Porque la actitud que tenían en el proyecto pues era tan positiva y tan de ayudar que sabíamos que iba a salir adelante, ¿no? Nos hemos encontrado con un montón de gente negativa, derrotista, o siempre con la bandera de la queja, de la exigencia y tal y cual. Y eso pues les llevaba pues, a conseguir muy poco realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una forma de vivirlo, ¿no? En el día a día, por ejemplo. Y hablando del mundo de la empresa, ¿tú crees que es posible tener empresas en las que Jesús esté presente? ¿Cómo visualizas tú todo esto? Pues mira, en el mundo de la empresa yo creo que es complicado. Es complicado abiertamente mostrar que estos valores cristianos pues son tan buenos, ¿no? Pero no realmente porque sea difícil, ¿no? Sino porque realmente a veces que a nosotros, pues oye, nos da como cierto pudor, ¿no? Nos cuesta transmitir esto, ¿no? Pero yo creo que realmente si una empresa de verdad consigue que estos valores, que al final son valores de, pues eso, de dejar el egoísmo a un lado, dejar los intereses particulares a un lado y centrarte en los demás, en ayudar. Si las empresas de verdad consiguieran esto con sus equipos, pues yo creo que sería una transformación muy importante, ¿no? Muy importante. Y al final son los valores cristianos, ¿no? O sea, que yo creo que esto debería ser pues un requerimiento más dentro de los valores de una empresa primero para que crezca y segundo para que pueda dar sus frutos también a la sociedad, a los empleados y a todas las personas que colaboran con ellos, ¿no? Me acuerdo de ese versículo, ¿no? Señor, ¿cómo lo acabemos todo esto? Dice, no, para los hombres es imposible, pero bueno, ahora vosotros Efectivamente.
Entonces yo creo que bueno, creo que el mundo de la empresa, por las dificultades que tiene, en función del tamaño, de las dificultades, más allá de las complejidades, yo creo que si el espíritu sopla en esa dirección, pues habrá que seguirlo. Yo creo que hay que dar una formación humana, ¿no? A la gente al final, ¿no? O sea, la formación técnica es muy importante, pero la formación humana es realmente el motor, ¿no? Para que las cosas ocurran. Y yo creo que es fundamental, efectivamente. Y precisamente en la parte más humana, en el día a día, porque yo creo que a veces cuando hablamos de la Iglesia vemos como una institución arcaica, cerrada. Cuando hablamos de Dios hay gente que todavía le produce esa palabra o urticaria, ¿no? Por una serie de vivencias que han tenido, yo creo que todas son respetables. Pero a mí me gusta mucho hablar de la vivencia personal, ¿no? Cómo vives tú esto en tu día a día, traducido en hechos, ¿no? Yo, por ejemplo, en la parroquia que tengo ahora la suerte de poder compartir a nivel de como comunidad, ¿no? Que es una parroquia muy viva donde, pues, dice mi mujer, que es que no pasamos el día comiendo, es decir, porque al final hay celebración de no sé qué, pues después de la misa ahí se sacan ahí hay un césped delante y todo el mundo lleva cosas para compartir y no sé qué, ¿no? Y ves que los viernes por la tarde los chavales van a ir a la parroquia a hacer actividades, ¿no? Y que entiendes lo que es la comunidad, ¿no? Y lo vives de una forma muy distinta, ¿no? A mí me gustaría, pues, contaras en tu vida, en cosas prácticas, ¿no? En cómo esta vivencia se puede hacer, ¿no? Y cómo ser iglesia es algo que a veces va más allá de lo que tendemos muchas veces como instituciones, ¿no? Me gustaría que, oye, pues en tu día a día, qué cosas prácticas concretas nos puedes compartir. Uy, estás silenciado ahora. Ahora estás tú silenciado. Sí, perdón. Pues un poco la diferencia del cómo vivía yo, cómo entendía, cómo percibía la Iglesia antes y cómo la percibo ahora. Bien. Yo no soy nunca una persona que ha estado totalmente alejada de la Iglesia, ¿no? Pues el típico del cumplimiento, ¿no? La Iglesia, pues para mí era un edificio, ¿no? Era un edificio, pues bonito o menos bonito, con un campanario, ¿no? Con una torre, con un reloj, con una campana, con una cigüeña, ¿no? Era un edificio, ¿no? Un sitio al que vas, pues a lo mejor, pues yo qué sé, en función del cura, pues media hora, 45 minutos los domingos y los domingos que vas, porque puedes, porque no estás de viaje o porque tal. Y bueno, pues sacerdote, pues como una persona pues altiva, lejana, tal. Y un poco pues el mito de quiénes son los que van a misa, ¿no? Pues, o los que están muy mal porque lo necesitan porque están fatal, o la gente de otra época, ¿no? Siempre tenemos ese concepto de la Iglesia. Y entonces ahora para mí, pues la percepción ha cambiado radicalmente, ¿no? O sea, para mí la Iglesia ya no es un edificio, sino que son personas, ¿no? La Iglesia son personas. Personas que un día construyen un edificio y otro día no. Un día están en la oficina y otro día están rezando juntos. Un día están de viaje con sus amigos y otro día están, pues, repartiendo comida a los pobres, o visitando un asilo, una residencia de ancianos, o en una fiesta, ¿no? O sea, es que al final lo bonito que tiene la Iglesia es que está totalmente integrada dentro de la sociedad, ¿no? Y entonces hay una cosa que es muy importante y es el concepto de la comunidad, ¿no? Que muchas veces nosotros vivimos la religión desde un punto de vista muy individualista, ¿no? Y pensamos que tenemos que tener una relación muy particular, ¿no? Entre Dios y nosotros, ¿no? La oración, el recogimiento. Pero esa velita, ¿no? Como decimos nosotros en Emmaus, esa velita de la fe, pues muy fácilmente se apaga, ¿no? O sea, con una brizna de viento, pues puede pasar que de repente pues nos dejemos llevar por el mundo, ¿no? Y entonces pues nos olvidemos un poco de Dios, ¿no? Porque no tenemos muchos resortes donde acogernos. Entonces la Iglesia, ¿qué es lo que nos da? La Iglesia nos da esa comunidad. Pero claro, uno piensa en el típico grupo de frikis que están con la guitarra, con la alabaré y tal, y entonces sale corriendo. Yo eso no lo quiero y tal, yo lo que quiero es otra cosa. Pero eso no es así, eso es visto desde fuera cuando no lo entiendes, ¿no? Pero cuando tú eres capaz de compartir la fe con un grupo de gente, y compartir la fe no solamente es decir, oye, qué bueno es Dios, cuánto le quiero, cuánto nos quiere. No, compartir la fe muchas veces es compartir las experiencias, ¿no? O
sea, hay muchas veces digo que hermanos míos de Maús, ¿no? O de la parroquia, pues les conozco muchísimo mejor que amigos míos del cole, ¿no? De la universidad, ¿no? Con los que cuando te juntas a tomar una cerveza, pues hablas de política, de fútbol y de cosas totalmente intrascendentes, ¿no? O sea, nos cuesta mucho rascar un poco en la persona y en lo que lleva dentro cada uno. Y eso dentro de la iglesia, pues es un tesoro, ¿no? Porque al final escuchar a los demás te ayuda, te aporta, aprendes, te sientes identificado con muchas situaciones de mucha gente, ¿no? Y te da un punto de vista de cómo pues, tú puedes vivir tu fe, puedes crecer, puedes avanzar, puedes enfocar un tema a otro. Pero también contar tus vivencias, ¿no? Tus experiencias, ayuda muchísimo, ¿no? Eso es, forma parte de ese proceso que decíamos antes de sanación, ¿no? No solamente de conversión, sino de sanación, ¿no? Y eso es algo que solamente te da la comunidad. O sea, el poder compartir de manera sincera y sin que nadie te juzgue ni te dé consejos, ¿no? O sea, esto no va de tengo un problema, pues entonces yo conozco. No, no, no. Esto va de compartir lo que llevas dentro, ¿no? Y eso enriquece una barbaridad. Para mí eso es la iglesia. Me parece una definición muy bonita. Yo creo que para ir acabando, me gustaría que volviéramos al principio al camino de Maús, ¿no? Cuando uno se pone a caminar y en ese caminar pues te encuentras a Jesús en tu vida, ¿no? ¿Y qué le dirías a esas personas que por un lado dicen, pues es que a mí me gustaría tener fe, pero no sé cómo? O gente que dice, es que los curas no sé qué, yo creo en Dios a mi manera, pero los curas no sé qué. O la gente que le cuesta reconocer el rostro de Dios. ¿Qué mensaje te gustaría dar así un poco para despedirte y que la gente empiece en este camino, ¿no? Y que camine con fe y esperanza? Fíjate, yo creo que la sociedad actual está muy, muy necesitada. O sea, hay mucha sed, ¿no? Yo creo que la gente, lo que pasa es que no sabe de qué tiene sed, ¿no? Porque claro, el desconocimiento, claro, el desconocimiento hace que realmente tengas un anhelo, pero no sepas cuál es, ¿no? O sea, sientes un vacío, no tienes una vida llena, estás triste, estás agobiado, estás cansado, tienes preocupaciones, no crees en nada, ¿no? O sea, no crees en el mundo, no crees en la sociedad, no crees en el matrimonio, no crees en... ¿no? Y entonces, pues, muchas veces no vamos a lo básico, ¿no? A lo auténtico, ¿no? Queremos buscar complementar todo ese vacío que tenemos en cosas que son superfluas, ¿no? Y que realmente pues te pueden dar un momento de alegría, de satisfacción y tal, pero no te da una felicidad. Entonces, bueno, yo lo que diría a toda esta gente que nos está viendo es que mi experiencia me dice que Dios tiene un poder transformador, ¿no? Y que aunque suene como algo banal y algo muy manido que nos han dicho muchas veces, es absolutamente real, ¿no? Y que le den una oportunidad, que abra su corazoncito y que Dios siempre está del lado de fuera de la puerta, ¿no? Es una puerta que solo tiene un picaporte y el picaporte está por dentro, ¿no? Y entonces Dios puede llamar, puede tocar a la puerta, pero nunca la puede abrir. Entonces los únicos que podemos abrir esa puerta somos nosotros, ¿no? Que al final es abrir nuestro corazón. Ablandarle un poquito ese corazón de piedra que tenemos, ¿no? De esta sociedad que tanto nos agrede, ¿no? Pues hacer ese ejercicio que es difícil, ¿eh? Yo reconozco que es difícil, ¿no? Ablandar un poquito ese corazón, abrir una rendijita, ¿no? A la puerta y darle la oportunidad de que él actúe en nosotros y de que obre, porque realmente mi experiencia, desde luego, es que es una maravilla y eso es lo único que puedo decir, hablar desde la experiencia personal. Pues mira, Daniel, confiemos que este vídeo, que esta charla que hemos tenido, pues ayude a abrir muchas rendijas, sobre todo en aquellas personas que el espíritu tenga bien hacerlo, porque aquí estamos al servicio. Y desde ahí, pues agradecerte profundamente tu testimonio, lo que has compartido. Te agradezco mucho este rato aquí juntos. Y, por supuesto, a las personas que esto les haya llamado la atención, pues que empiecen a investigar este camino, a ver dónde les lleva. El que quiera conocer más de Maús,
pues desde la parroquia de San Germán, que la obtiene en la página web la información, o oye, seguro que en su ciudad o cerca encontrarán algún sitio donde poder hacerlo, porque es un movimiento de laicos para laicos y que siempre encontrará a alguien dispuesto y de muy buena fe. Y siempre una experiencia que recomiendo profundamente. Así que de verdad, Daniel, muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a ti por la invitación, por el tiempo y nada, feliz de haber compartido un rato contigo. Así que nada, cuando quieras. Por aquí estoy. Y a todas las personas, ya sabéis, podéis compartirlo, darle al like, suscribiros para recibir más vídeos aquí de Salir del Armario Espiritual. Y lo dicho, seguimos caminando. Tú no te vayas, Dani, pero vamos, que los demás nos vemos en siguientes vídeos. Gracias. Gracias.